Muy buenas, bienvenidos a este nuevo curso de Historia de la Iglesia. Dejamos atrás ya la época medieval, acabamos con el cisma de Occidente, aquel cisma en el que hay dos papas, incluso en un momento hay tres papas, y comenzamos lo que se llama la Edad Moderna, nos metemos en el siglo XVI. Para entender el siglo XVI, primero hay que ver una serie de cuestiones que me parece que son importantes. La Iglesia, hasta finales del siglo XV, prácticamente ha ocupado toda Europa, menos la zona de la actual Turquía y el Gran Ducado de Rusia, y en mitad del XVI, prácticamente la mitad de Europa deja de ser católica. ¿Qué ha sucedido? ¿Cómo es posible que haya sucedido algo así? ¿Es solamente cuestión de un personaje como Lutero o de un personaje como Calvino o Enrique VIII, o hay algo más profundo? Nosotros tenemos que entender que estas cuestiones no es solamente culpa de unos y culpa de otros, no podemos dividir en buenos y malos, sino que hay una serie de factores que son importantes para que estas cosas sucedan. Por eso este primer tema de la época moderna va a ser un tema de un poco intentar entender la sociedad del XVI, que a nosotros nos puede costar un poquito de trabajo, pero bueno, creo que es importante. Por eso he hecho 11 o 12 puntos que me parece que nos pueden servir para luego entender qué sucede con Lutero, con Enrique VIII, con Calvino y con todos los personajes que vamos a ver después. En primer lugar, la sociedad del XVI es una sociedad sacralizada. El más allá y la vida aquí van unidos, lo natural y lo sobrenatural están en continuo contacto. La vida es una lucha entre Dios y el demonio. El paso por la tierra, digamos, un paso efímero, pero es un paso que nos prepara para llegar a la vida eterna. Y hay que asegurarse esa vida eterna. Hay un miedo al infierno, a la condenación, etc. Por lo tanto, hay que buscar una serie de seguridades a lo largo de la vida. Por eso, por ejemplo, uno nace y rápidamente se tiene que bautizar, porque si se muere, además con el alto índice de mortalidad infantil que había, pues no estaba muy claro qué sucedía con esos niños que recién nacidos. Por ejemplo, Lutero nace un 10 de noviembre y el día 11 se bautiza, que es el día de San Martín, por eso se llama Martín Lutero. Y no sé, había otra serie de cuestiones supersticiosas. Si miras una toalla de Santa Bárbara no te mueres, si haces cualquier cosa, pues vas a recibir la protección de Dios. Aquí hago un pequeño paréntesis. Nosotros no hemos cambiado demasiado. Si vemos, y perdón, no quiero ofender a nadie, pero a mí me gusta muchas veces, cuando llega la época de exámenes, pasearme por las iglesias que tienen esas Judas Tadeo. Yo no he visto más velitas rojas puestas que el día de los exámenes. Perdón por la broma, pero bueno, es verdad, las novias cuando se van a casar, que sí hay que ponerle huevo a Santa Clara para que no llueva, cosas así. Bueno, pues la Edad Media todo esto, y valga un poco la broma que estoy gastando, en la Edad Media podéis imaginar que todo esto era muchísimo más marcado que en nosotros. Y estas protecciones se mantenían a lo largo de toda la vida. Se bendecían los campos, se bendecía si se cortaba la barba, etcétera, etcétera, etcétera. Pero además de todo esto, existía las indulgencias. ¿Qué es la indulgencia? La indulgencia es el perdón por la remisión de la pena que hay que pagar como consecuencia del pecado. Esta remisión se contabilizaba a la manera humana y se contabilizaba con días, años, etc. Y además se podía comprar, vender, se podía comprar para los vivos, para los difuntos, etc. Y los papas eran los que daban distintas épocas de indulgencia por varios actos, por ejemplo la construcción de la Basílica de San Pedro. Y así tenemos ejemplos muy, muy curiosos. Por ejemplo, en la jurisdicción de uno de los príncipes electores de Alemania, Alberto de Maguncia, había santuarios donde se podían obtener 39 millones de días de indulgencias, simplemente por visitar o por ver una reliquia, etc. Todo esto hacía que hubiera una masa monetaria grande, incluso los economistas hablan de un principio del capitalismo en todo lo que se está moviendo alrededor de esto. Y es verdad que a veces las predicaciones eran un poco exageradas. Y esto va a ser lo que va a hacer saltar incluso a Lutero. La predicación de la bula del Papa Tetzel, que es un predicador un poco efusivo, decía una barbaridad vista desde el punto de vista teológico. Él decía que cuando el Señor escuchaba
cómo caía la moneda en la talega, rápidamente se acaba el alma del purgatorio. Entonces, bueno, eso, imaginaros lo que significaba eso. Todo eso hace que la vida fuera un compravender cosas. En tercer lugar, la Iglesia. La Iglesia no tiene una claridad teológica como podemos tener hoy, después de un Concilio Vaticano II y demás, una claridad teológica en este momento. Hay dificultades, sobre todo en la jurisdicción del Papa frente a los obispos, y hay un tema muy importante, que es el tema del conciliarismo, que ya lo vimos en el último vídeo que os grabé sobre el cisma de Occidente. Si recordáis, vimos cómo en el Concilio de Constanza no hay Papa, los tres han dimitido o se les ha hecho dimitir, y bueno, ¿quién convoca al concilio? Entonces se habla de que el concilio puede, en ese momento, asumir el poder. Eso se llama conciliarismo. El poder del concilio está por encima del Papa. Este es un tema que venía desde la Edad Media. En la Edad Media los teólogos se plantean una dificultad. ¿Qué sucede con un Papa hereje? ¿Qué sucede si un Papa pierde la cabeza o un día se levanta por la mañana y decide dar una norma que es una herejía? ¿Quién juzga al Papa? Bien, a partir de ahí comienza toda una discusión teológica. Bueno, pues el único que puede juzgar al Papa es el concilio. Y se lanzan distintas teorías. Claro, eso es todo teórico. Teórico hasta que llega el Concilio de Constanza, en 1417, como ya vimos. Y entonces ya se convierte en algo práctico. Y yo os dije en aquel vídeo que la Iglesia había solucionado el problema del cisma de Occidente. Martín V es elegido nuevo Papa, los otros tres papas desaparecen, no hay problema. Pero habíamos abierto una puerta muy peligrosa. Esa puerta era el conciliarismo, que luego vimos en Basilea que se va a utilizar de nuevo. Bueno, pues ese ambiente también permanece en el siglo XVI y va a ser utilizado por los reformadores, por Calvino, pues sobre todo por Lutero. Por lo tanto, ahí tenemos otro problema, el conciliarismo y la visión que tiene la Iglesia de sí misma, que no se va a clarificar hasta el Concilio Vaticano II. Tercero, o cuarto mejor dicho, el fiscalismo exagerado. También lo vimos a partir del Papa Juan XXII. Hablamos de Aviñón, hablamos de una nueva corte, de un nuevo tema de impuestos, de reservarse todos los derechos de la Iglesia. Eso hace que el Papa pudiera salir del problema económico, pero a cambio perdió absolutamente el prestigio, perdió su idea espiritual, pasa a ser una gran hacienda que tiene una gran voracidad económica. Ante eso también surge un movimiento dentro de los hermanos franciscanos, el movimiento de los fraticelli y los espirituales franciscanos. Estos defienden la pobreza evangélica absoluta. Y todo lo que no sea eso va contra el Evangelio. Y comienza una serie de insultos a la Iglesia, al Papa y demás. Se habla del Papa como el anticristo, como el nuevo Lucifer, la Iglesia como la meretriz de Babilonia, la sinagoga de Satanás, etcétera, etcétera. Esto hace que el lenguaje contra el Papa y contra la Iglesia sea constante, esté en el ambiente. Sexto, los nacionalismos. Tenemos que reconocer que en este momento, sobre todo la parte de Alemania, no es un imperio fuerte. Es más una situación simbólica. Son distintos, vamos a llamarle reino, aunque no sea correcta la palabra, donde los príncipes electores mandan. Y hay una exageración de ese nacionalismo frente a Roma. ¿Por qué? Por el tema del fiscalismo, por el tema del poder del Papa y por todo lo que hemos dicho anteriormente. Por lo tanto, naciones como Francia, Inglaterra, Alemania, lo que es el imperio y demás, se defienden frente a Roma. Eso hace que haya un mal ambiente contra la ciudad eterna y contra el Papa. Séptimo, clima apocalíptico. Estamos en un momento en el que todo el mundo teme la llegada del anticristo. Va a llegar el anticristo, se va a acabar el mundo. Además es curioso porque fue mucho más fuerte que en el año 1000, que ya hablamos en su momento de que aquello había pasado más o menos, y perdón por la expresión, sin pena ni gloria, ¿no? En el siglo XVI ese clima apocalíptico está. La gente tiene miedo a la llegada del fin del mundo, a la condenación eterna, a todo ese clima. Bien, y entonces necesitan seguridades, como hemos dicho anteriormente. Por lo tanto, eso es lo que se trata de hacer. Octavo, la Sagrada Escritura. En todo este ambiente hay algo que ayuda a la gente a tirar hacia adelante, que es la Sagrada Escritura.
Pero la lectura de cada grupo, personalmente, de esta Sagrada Escritura, no la lectura que hace Roma o que hace el Magisterio, sino la interpretación libre de cada uno de esta Sagrada Escritura. Y nacen un montón de movimientos que piden la lectura de la Sagrada Escritura, el volver a la Iglesia antigua, a la Iglesia original. Noveno, decadencia de la teología del siglo XIV y XV. Ha desaparecido San Buenaventura, Santo Tomás, los grandes teólogos de la Iglesia, y ahora surge un problema, una nueva filosofía. Es la filosofía de Guillermo de Ockham, la filosofía occamista, la filosofía nominalista, donde se pone en duda un montón de cuestiones que no voy a entrar ahora porque este no es nuestro caso, ¿no? Pero que se pone en duda desde el poder del Papa hasta un montón, empiezan una serie de discusiones y sofismas que son muy sutiles. Y bien, eso crea también un mal ambiente dentro de la Iglesia. Décimo, los pontífices del Renacimiento. No podemos negar que los pontífices del Renacimiento acaban convirtiéndose en jefes territoriales, en señores feudales, que buscan un poco la diversión, el mecenazgo y todo lo que es el ambiente de esta época del Renacimiento, abandonando todo el tema espiritual y demás. Y luego hay dos personajes, y con esto quiero terminar, bueno, habrá un punto duodécimo, pero el undécimo, dos personajes que van a ser claves en la vida o por lo menos en el pensamiento de Lutero, que son Wycliffe y Hus. Son dos sacerdotes que comienzan a lanzar nuevas teorías, sobre todo con el tema de la Sagrada Escritura, van a defender la libre interpretación de la Sagrada Escritura, van a comenzar a poner en duda la presencia real de Cristo en la Eucaristía, algunos, otros no. Incluso Hus va a defender el que los cristianos puedan beber del cáliz. Y de hecho el símbolo de los husitas, que son los seguidores de Hus, va a ser un cáliz, donde ellos defienden que la Iglesia le ha quitado a los cristianos el poder de comulgar bajo las dos especies, bajo la especie de pan y bajo la especie de vino. También estos dos personajes van a poner en cuestión la tradición, el magisterio de la Iglesia y, por supuesto, el poder del Papa. Por lo tanto, hay una cosa también importante. Van a empezar a hablar de la Iglesia de los predestinados. La Iglesia es la comunión de los predestinados hacia el reino de Dios. Y habrá otros que no están predestinados, que no están elegidos. Bien, así un poco a grandes rasgos, no quiero meterme mucho en las teorías de Wycliffe y Hus, pero bueno, para que sepáis eso. Y hay una última idea que sí me gustaría transmitiros antes de terminar con este tema, que es un invento importante del siglo XVI. La imprenta. ¿Por qué tuvo tanta repercusión las ideas de Lutero y las ideas de Calvino, sobre todo? Pues sencillamente porque nace la imprenta, con lo cual la difusión es rapidísima. Todo se puede imprimir y rápidamente se puede lanzar para que la gente lo entienda, lo lea, lo comprenda y lo haga suyo. Bien, por lo tanto, es algo muy importante en esta época. Bien, pues ahí tenemos 12 puntos importantes que nos pueden ayudar un poco a entender la figura de Lutero, pero sobre todo a entender qué está sucediendo en el siglo XVI. ¿Por qué tiene tanto éxito? Una nueva forma de ver la vida, una forma nueva de ver la religión y dejar al lado, sobre todo, la superstición.